Nos sacamos la silla, mejor, y quedamos en primera fila, ¿no? Nos acercamos y quedamos la silla de la primera fila. Eso sí. Sí, claro. Pero ven a pensar por la silla. No hay problema. Estimados profesores, compañeros general, público asistente, a nombre del taller de pensamiento latinoamericano, queremos darle la bienvenida a la segunda jornada de discusión de teorías sociales para América Latina. Para esta primera sesión acerca de la teoría de la dependencia, nos encontramos con dos connotados intelectuales que nos acompañarán. Estos son el profesor Luis Bertuela, a la izquierda, que es licenciado en Ciencias Sociales, mención en Historia Económica, Universidad de Gotemburgo, en Suecia, con posgrado en Maestría en Historia Económica en la misma universidad, como también curso de posgrado de la Escuela de Negocios y Leyes en Gotemburgo. A mi derecha se encuentra el profesor Jorge Gonzalo Arena, que es sociólogo de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Sociales y en Historia Económica en la Universidad de Lund, en Suecia, y un magíster en Ciencias Sociales, mención en Sociología de la Modernización, Universidad de Chile. En la actualidad, el profesor Bertuela es profesor titular del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay. Mientras que el profesor Gonzalo Arena hoy es profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, Chile. Antes de dar el paso a la introducción de los profesores, me gustaría hacer una cita, como para dar una pequeña contextualización, del virrey del Perú, José Armendáriz, la cual hizo en 1736, bajo el contexto de las relaciones económicas y comerciales del virreinato del Perú y Chile. Abre comillas. La insigne dependencia que esta capital, o sea Lima, tiene de un reino, Chile, que es el almacén de las preciosas especies y el depósito de los granos con que alimenta, que sin Chile no existiría Lima. Esta sin duda puede ser una breve descripción de la realidad económica que se presentaba en la América española del siglo XVIII. Realidad que, guardando los contextos históricos correspondientes a los países latinoamericanos en muerte. En Latinoamérica se observan las tres contradicciones capitalistas que vislumbran la teoría de la dependencia, como lo son la apropiación del excedente, consumado una vez, cada vez mayor concentración. Segundo, la polarización de espacios conocidos como metrópolis satélites y el fenómeno de la continuidad en el cambio, especialmente elegible en los países subdesarrollados, en la producción de un desarrollo limitado y un subdesarrollo ya en su estructura. Esta teoría de la dependencia nace como una respuesta de un conjunto de intelectuales, economistas y cientistas sociales al estancamiento económico e industrial que presentaba en Latinoamérica durante el siglo XX. Ahora dejo con usted al profesor Luis Bertuela, que tendrá una reflexión de aproximadamente 25 a 30 minutos, lo mismo para el profesor Gonzalo Arena, para luego dar paso a una ronda de reflexión y preguntas abiertas al público. Profesor Bertuela. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo me había preparado un PowerPoint por indicación del profesor Yáñez, pero no lo voy a usar. Ahora me viene un ataque de inseguridad, porque pienso que tal vez estaba bueno poner el PowerPoint. Pero, a ver, si recuerdo cómo era la estructura de lo que yo pensaba decir. Lo primero que me parece importante es ver qué queremos decir por dependencia, cuál es el concepto de la dependencia. Luego, me parece que es importante hacer una pequeña reflexión sobre entre generalidad e historicidad. En el sentido de qué es lo que pensamos, en qué consiste el desarrollo y cómo se vincula eso con el concepto de dependencia. Luego me gustaría decir que es mejor hablar de escuela de dependencia que teoría de dependencia, y en esto
yo sigo a unos colegas suecos que han escrito, que han dedicado mucho tiempo a entender el pensamiento latinoamericano. Voy a volver a esto, porque en realidad detrás del concepto de la dependencia hay muy diversos enfoques, ¿no? Hay muchas maneras de entender la dependencia. Y yo voy a hacer un esquema muy burdo y mencionar 3 grandes lineamientos. Y tratar de decir, estoy aprovechando esto para reconstruir la estructura que me había armado. Y luego les voy a decir contra quién peleaba cada uno de estos, ¿no? De estos 3 enfoques, quién era su imaginario del enemigo, a quién había que derrotar. Y al final les voy a decir lo que yo pienso de la dependencia. Por eso muy cortito, como para decir, bueno, después ustedes preguntan y discutimos, y además nos comprometimos con el amigo a pelearnos. En un momento nos tenemos que pelear por algo, no sabíamos bien por qué, para darle más emoción a todo. Entonces, lo primero es, ¿qué es el concepto de dependencia, ¿no? Normalmente hablamos de dependencia comercial, ¿no? Es decir, una es la dependencia comercial. ¿Por qué somos dependientes comercialmente? Si, por ejemplo, tenemos las exportaciones concentradas en un mercado, ¿no? Y ese mercado, por lo tanto, tiene un poder sobre nosotros muy fuerte, o estamos concentrados en muy pocos mercados, ¿no? Esa es una forma de dependencia, ¿no? Tenemos una relación subordinada con alguien que nos compra porque es el único tipo que se le ocurre comprarnos a nosotros, ¿no? Esa es una forma de dependencia comercial. Podemos tener dependencia financiera. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar precisando dinero para sostener nuestro estado, para un montón de cosas, para invertir, no tenemos capacidad de ahorro, necesitamos dinero, y hay un banquero en el mundo, ¿no? Que es el único que es capaz de, o muy poco. Entonces tenemos una dependencia, y esa gente nos pone en una situación subordinada de prestarnos dinero. Podemos tener una dependencia tecnológica, queremos producir pero no sabemos cómo, no tenemos la tecnología. Hay algunas empresas que controlan, que investigan, que tienen, que saben, y para hacer las cosas les tenemos que pagar para que nos den su tecnología, o simplemente no nos la dan y no podemos competir, y estamos mal porque no podemos competir. Podemos hablar de dependencia política, si somos una colonia, o si estamos en una situación tal en que nos condicionan nuestras decisiones políticas a otro tipo de circunstancias. Podemos hablar de dependencia cultural, si somos un país, una sociedad que es incapaz de gestar su propia visión de sí mismo, y entonces está reproduciendo patrones culturales que generan otras sociedades. Entonces, hay muchas formas de dependencia, y por lo general van todas un poquitito de la mano, ¿no? Ahora, yo diría, en términos de si queremos tener una forma más general de definición, yo aventuraría y diría, para mí la dependencia es dependiente de una sociedad que que ha adoptado determinados conjuntos de necesidades y que no es capaz de reproducirlas, ¿no? Es decir, que no es capaz de controlar, de dominar el conjunto de normas de organización social y tecnológica, por decirlo de manera sencilla, que son las que determinan el nivel de vida de una época. Entonces uno adopta partes de esa época, pero sin tener condiciones de reproducirlas por sí mismo. Entonces uno adopta formas de vida que no tiene capacidad, es decir, no quiere decir que uno tenga que saber hacer todo, ¿no? Pero tiene que poder manejar, y fíjense que yo no estoy hablando solo de una tecnología, no estoy hablando de un conocimiento científico en particular, estoy diciendo formas de generar y organización social y tecnológica, un conjunto de características que permiten en una época alcanzar distintos niveles de consumo de bienes o formas de expresión social, permiten acceder a determinadas cuestiones, pero esa sociedad no es capaz de reproducirlas. Solamente accede a eso
probablemente exportando o desarrollando actividades de mucho menor nivel de organización social o de organización o de conocimiento tecnológico. Entonces yo diría, ¿por qué digo esto? Porque en realidad la antítesis de dependencia no es autarquía. La antítesis del concepto de dependencia, uno debería decir, es interdependencia. Porque en el mundo de hoy sería una tontería pensar que tenemos que ser totalmente autónomos, autárquicos, cerrados, estar en lo nuestro, encerrados en lo nuestro, en nosotros mismos, porque esa es una forma muy, muy pequeña. Además, es una forma de excluirnos de una cultura universal y de conocimientos y de posibilidades que yo creo que sería medio ridículo renunciar a eso. Entonces uno se tiene que imaginar que el contexto es de interdependencia y de una interdependencia donde no hayan asimetrías, ¿no? Obviamente asimetrías van a haber, pero que no hayan asimetrías tales que supongan que hayan sociedades que estén claramente subordinadas a otras sociedades. Entonces, bueno, esa es una parte. Es decir, bueno, ¿qué es la dependencia? Entonces yo digo, a mí me parece que tenemos que aspirar a sociedades que estén a la altura de los tiempos en los que se vive, pero no con la vocación de autarquía. Hay otro tema que me parece que es importante, que es el dilema entre generalidad e historicidad y particularidad histórica. Porque ¿cómo nos imaginamos nosotros el desarrollo? Nos imaginamos que todas las sociedades pasan por las mismas etapas en un mismo proceso de desarrollo histórico que más o menos está determinado, que se sabe que por dónde va y a través. Hay muchas teorías que nos plantean que hay un devenir histórico que se va más o menos desde tal punto a otro punto. Y de esas teorías hay de derecha, de izquierda, de centro, de lo que ustedes quieran. El marxismo es una de ellas, las teorías de Rostow son las otras, los paradigmas de la modernización son otras. Ellas nos dicen, bueno, las sociedades transcurren en determinada sucesión, ¿no? De hechos, de etapas, de fases de transformación. Ahora, uno se hace la pregunta, bueno, ¿eso es así? ¿Todas las sociedades tienen que ir, estamos todos condenados o todo va a ser así? Y si hay algunas sociedades que no lo logran, ¿por qué es? ¿Es porque son dependientes de otras? Entonces las otras las bloquean en un camino que es inexorable y que es igual al de las sociedades dominantes, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, creo que ese es un tema. La pregunta es, ¿todas las sociedades van a pasar por distintas etapas y hay algunas que quedan bloqueadas por el problema de la dependencia? ¿O es que también hay distintos caminos para recorrer y en realidad el desarrollo humano va a transcurrir por caminos muy diferentes? Me parece que eso es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y que hay teorías diversas sobre ese asunto. Entonces, para tratar de entrar un poco en el tema. El tema ¿la dependencia es una teoría o es una escuela? Estos suecos, y a mí me gusta la idea, prefieren llamarla escuela, porque dicen, bueno, presentan un problema, el problema de estudiar vínculos de dependencia, pero no hay una teoría común a todos ellos. Y muchas teorías incluso tienen distintos grados de elaboración. Entonces yo les voy a poner 3 ejemplos de lo que podrían ser teorías de la dependencia o enfoques de dependencia que tienen distintas respuestas a algunas de las cosas que yo les planteaba anteriormente. Entonces uno podría decir, hay una posición tal vez un poco centrista, y a mí se me ocurre decir centro-izquierda, según como lo quieran llamar, según en qué contexto. Y uno podría decir, Prebisch, el de la CEPAL, podría ser uno de esos. ¿Cuál era la idea de Prebisch? El tipo decía, ¿cuál era el ideal de él? El ideal para América Latina era que América Latina se pudiera desarrollar como los países más avanzados europeos. Ellos eran la imagen de nuestras posibilidades.
Entonces, ¿por qué nosotros no somos como ellos? ¿No? Y ahí